de una historia dentro de la otra viene no tanto de Cervantes como del Malabarata, es decir, es una manera... No, yo he citado a Cervantes porque es el ejemplo más próximo que tenemos de Curioso Impertinente. Pero que yo creo, en el aspecto religioso, que sí, que es una película panteísta, es una cosa que está clara. Y la voz de Naufa además lo explica muy bien. Dice que creen en un solo Dios, aunque tienen muchas manifestaciones. Pero sí que hay factum. Yo creo que sí que hay esa sensación, por dos razones. O por dos momentos que yo he creído captar en la película. Una frase clave de la película es crecemos, queramos o no. Eso es. Bueno, la película es que es el anti-Barry, es el anti-Peter Pan, ¿eh? Sí, parte de una situación de Peter Pan y la rompe como tantos otros principios de la película. Yo, bueno, te dejo explicarlo del factum. No, pero que quiero decir que estamos abocados y que el río está abocado, nunca es el mismo río. Es decir, siempre hay, y sobre todo ahí la filosofía de la chica india, cuando le explica al herido, le dice que la solución es consentir. Sí, es que probablemente eso es lo que molestó en Francia. En la Francia combativa y política de aquellos momentos. Claro, pero es que ellos confunden resignación con consentir. Claro, que no tiene nada que ver. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí. En el fondo es ser realista y no tener peleas, como dice ella. Es que lo dice el vecino, John. Dice, usted es rico, dice, hombre, puedo ser rico así, puedo ser rico así, depende de lo que tú le exijas a la vida. En la Francia de esa época, y desde los 40 hasta la Nouvelle Vague, probablemente en 20 años, nunca había habido una escena tan dura como la comida después de la muerte del niño. Eso es uno de los momentos más terribles de la historia del cine, cuando la chica aquella luego se levanta y que cuando este hombre dice debemos celebrar la muerte de un niño siendo todavía niño, cuando ha podido tener una vía de escape, cuando no le hemos nosotros dado nuestros tabúes, llevado a nuestros colegios, ni le hemos mandado... Eso es uno de los momentos más asombrosos de la historia del cine. No se puede resumir mejor el cine de Truffaut que el discurso de Arthur Schiller. Probablemente todo el cine de Truffaut está, y de otros... Y eso sí es fordiano, además, ese momento también. Sí, pero hay un momento todavía mucho más fordiano que lo emparento con Centauros del Desierto, y es poco después de la secuencia esa que ha dicho Juan Miguel, y es el momento en el que el personaje del Capitán John consiente, en el sentido de que estamos hablando, y es cuando le pide a la niña, después de haberle dado el beso, dice, me has besado igual que a Valerie. Es evidente que no la ha besado igual que a Valerie, porque toda la película gira con esas contradicciones, es decir, la narradora crea una historia de amor perfecta que luego en la realidad no se va a cumplir, es decir, sus deseos de infancia, etcétera, no se cumplen en la realidad. Es el momento en el que el personaje del Capitán John le pide que le ayude, porque solo tiene una pierna. Yo, para mí, siempre lo he visto como el equivalente del momento en que John Wayne eleva a su sobrina, es decir, cambia su propósito de matar por muchas y muy variadas razones a su sobrina al final de Centauros del Desierto. Cuando coja Natalie, la coge para arriba. Pues para mí sucede exactamente lo mismo en ese momento invertidamente cuando le dice ayúdeme porque solo tengo una pierna. En ese momento acaba de consentir, como ha explicado Juan Miguel, y vuelve a entrar la armonía en la película. Lejos de resignarse es aceptar la realidad y las cosas como son, y esto es lo que también le explican a Harry, dicen, no seguimos como si tal cosa, simplemente seguimos. Seguimos vivos. Y la hindú, perdón. La hindú le dice al capitán, es que hay algún país donde todo el mundo tenga una pierna. Bueno, es de un realismo, eso es de un pragmatismo y una claridad que no tiene nada que ver con la resignación. Y de una inteligencia, porque hay que decir que tiene unos diálogos absolutamente maravillosos. Porque luego tiene un guión invisible, de una construcción invisible, pero construido como yo he visto pocas veces. Porque es una película que no tiene casi narración, no tiene casi principio y fin, pero está construida toda ella, momento por momento, cada secuencia, y esa especie de cosa cíclica que tiene al final. Yo no he visto nada que esté tan maravilloso y sutilmente encadenado como cada cosa en esta película. La fluidez yo creo que eso es para enseñarlo. La fluidez de cómo la niña sigue al capitán. Previamente a que el capitán ha visto la cobra, y ya te va dando todos los temas al mismo tiempo. Cómo la niña va siguiendo. Cómo la interrumpe un carro que aparentemente pasaba por allí porque todo parece que sucedía sin que tuviera nada que ver Renoir en el tema. Esa fluidez narrativa que va de la cobra al seguimiento, a la historia amorosa hasta que llega y echa sus parrafadas filosóficas, a mí me parece que pasan 5, 6, 10 minutos y la sensación es que acaba de suceder todo delante tuya. Yo creo que esa es la maravilla de la película. Y además, fíjate, yo te voy a decir una cosa, esa especie de desorden, de
que no es una película estructurada, empieza, hay que subir aquí, aquí llegamos a un momento determinado, nos acercamos al final, esa especie tan asombrosamente nueva de construir una película, de escribir una película, yo creo que está en Godard, en los mejores momentos del cine de Godard, en esos relámpagos o repentes que tiene Godard desde su primera época hasta ahora, porque los sigue teniendo, en mi opinión. Y hay esa especie de libertad continua de narrativa, y eso, tú decías que ha influido la Nouvelle Vague, pero sobre todo a Godard. Yo creo que, vamos, lo sigo afirmando. Creo Godard, que es el más libre de todos ellos. Y en todos ellos, vamos. Y sigue siendo el más libre. Históricamente, esta película en realidad es la ruptura de lo que se llamó el cine moderno en una cierta época. Está antes de Viaggio in Italia. Es una película que hace antes lo que después y antes de Centauros del Desierto. Y está antes, por supuesto, que Rouge, que es uno de los que tienen más influencia de esta película y que han sido más decisivos en la ruptura de la Nouvelle Vague. Digamos que si quieres que fue una revolución fallida, como casi todas las revoluciones, pero de todas maneras yo creo que la primera película, como un hito histórico que divide el cine... Yo que tengo la sensación de que es la primera vez, perdona, te he interrumpido. No. La primera vez que tú formas parte de una película. Que se fotografía la vida. Sí. Es la primera vez que se fotografía la vida por una razón. Mira, hay una conversación en la película, ahora mismo no recuerdo de qué hablan, pero hay una conversación entre el capitán John y Valerie sentados en la escalera en la terraza, donde pasan las mariposas de la noche, atraídas por los rostros y por la luz. Y le hace así, y dice, bueno, es que la vida está colaborando en que la película esté sucediendo ahora. Yo la vi en los años 50, la he visto a ver en el 60, y ahora cuando la vuelvo a ver, digo, es la vida otra vez. Sí. Yo la vi en el cine Capitol con 10 años, cuando se estrenó en Madrid, y a mí me pareció, el primer choque que recibes es que no es una película. No, que no es una película. Pero dices, pero hay actores. Eso es como el Barça, es algo más que una película. Sí, pero yo creo eso. Luego han pasado los años. Yo la última vez más inadecuado, vamos. Pero le fastidia. Pero yo la última vez he tenido la sensación de que todos acabamos formando parte del río, de la película, que tú formas parte, que hay algo de tu vida que está ahí metida. Dices, si yo no he estado nunca en la India, yo no he pasado por estas experiencias, pero hay algo que me dice, estás ahí, o ya estarás, o estás a punto de estar. Puedes no explicártela, pero desde luego yo creo que esa película para todos nosotros por lo menos fue una auténtica revelación, pero en el sentido, hasta si quieres, religioso, en el sentido amplio. Pero además es curioso, porque era descubrirte una manera de hacer cine que no la habías visto nunca. Que el cine era capaz de hacer eso. Claro, es que unos lo vistes, y yo creo que ese es el mérito de la película, lo vistes en los años 50, cuando, bueno, empezaba el neorrealismo, habíais visto el cine clásico, etcétera. Otros lo han visto en los años 60, cuando había empezado la Nouvelle Vague, y otros lo hemos visto, yo personalmente, yo no la vi hasta comienzos de los años 70, prácticamente, una cosa así, cuando ya he visto todo eso. Y todos hemos ido sumando esas sensaciones, lo digo los aficionados al cine, que digo cualquier otro que sea simplemente aficionado a las cosas hermosas y a la vida, vamos, ¿no? Todos acaban enganchándose hoy con esta película en la que Renoir hace cosas prodigiosas. Habéis citado la secuencia de la cena de Harriet y sus padres. Esa es la secuencia de Solo los ángeles tienen alas, con Cary Grant y Jean Arthur, cuando dice, ¿quién es Joe? Creo recordar, y sigue comiendo el filete, pero en Renoir adquiere una secuencia que es muy hermosa en la película de Hawks, en su profesionalismo, en su behaviorismo. Aquí adopta otro criterio porque llega hasta ese punto, y como siempre sucede en esta película, va más allá, porque la madre rompe a llorar y es el padre el que dice no puedo, sí puedo. Ella dice lo mismo que dice en las películas de Hawks, dice, es horrible, patatas asadas y guisantes, es como si hubiésemos olvidado a Bobby. Prácticamente las mismas líneas de diálogo que Solo los ángeles tienen alas, y acaba transformándose. Y en relación con el guión de lo que decías anteriormente, hace algo que normalmente en otra película hubiera cantado muchísimo, y eso se lo digo a Juan, que es un especialista en el tema de guión, y es que cada personaje tiene un parlamento esencial en la película. Y aquí está tan bien encajado y es tan natural porque sencillamente no define al personaje, sino que es necesario para ayudar a comprender, a consentir y a narrar. Lo que dice Juan, que lo hemos hablado muchas veces paseando y dando vueltas, es que tienes la sensación de que en esa escena que tú dices, en Howard Hawks, hay una puesta en escena, está rodado, y hay unos planos donde ves a Cary Grant y ves a ella, pero yo tengo la sensación de que si tú hubieras vivido
la escena de esa familia cuando están tomando los guisantes y la madre que dice no puedo, no te hubieras preocupado nunca al mirar de saber si está bien rodado o mal rodado, lo hubieras visto como está puesto en la película de Renoir. El encuadre es tu cara, lo ves, la pared no está como y lo que ahí mitificado por el cine. Asombroso, que tiene que ver con lo que antes hablábamos de la continuidad, es que esa escena está rodada en 17 planos, pero parece que es solo uno. Y tienes que pararte a contarlos porque no lo parece. No notas los cambios de plano. Exactamente. Ya. Y yo caen creo... uno detrás de otro como si fuera la mayor armonía. La película lo que tiene es una armonía fantástica. No de montaje, pero con uno de los montajes más alucinantes. Sí, ya os he puesto antes un ejemplo de que existía el montaje y de qué manera. Yo creo que la película nos llega tan hondo a